50 en el estado de Washington. Entonces, como podemos ver, es un puente colgante atravesando un vasto río, eh, construido con un sólido acero, más o menos en el mes de julio de 1949. Entonces, eh, a pesar de esto, más o menos en el mes de noviembre, este mismo puente empezó a presentar errores garrafales en su estructura, como vemos en esta animación. En 5 meses después de su inauguración, el puente lamentablemente colapsó, a pesar de que tenía unas estructuras de acero sólido, fuerte, y que era considerado el tercer puente más largo de Norteamérica. Entonces, para hacer un símil con los conceptos médicos, cuando una nueva entidad, una nueva enfermedad, pues llega, podemos hacer este mismo análisis. Cuando una nueva entidad tiene que enfrentarse a tener unas estructuras sólidas, y no son solo las estructuras, sino cómo se enlazan una con otra. Específicamente la falla hepática aguda sobre crónica. Entonces, la primera consideración que hay que tener es que esto debe considerarse como una enfermedad diferente, y en este caso tiene que considerarse diferente a la enfermedad hepática crónica, a la falla hepática aguda, incluso debe ser diferente a la falla hepática descompensada. La segunda estructura que debe establecerse es que para que sea considerada una nueva identidad es que debe demostrar que tiene una fisiopatología diferente, que no es simplemente una complicación de las que acabamos de mencionar. La tercera estructura que debe enlazarse es que debe tener unos signos y unos síntomas, unas pruebas específicas que la diferencien en su manejo, que básicamente va a ser como la aplicación clínica diaria a la que debemos estar atentos, es cómo esto lleva cambios en el tratamiento y sobre todo en el pronóstico. Entonces, como más o menos para resumir qué es la enfermedad hepática crónica y cómo es que llegamos al punto que vamos a tratar de tocar hoy. Entonces, siempre que hay una noxa, ya sea genética, por tóxicos, por medicamentos, por alcohol, por infecciones, se puede generar una fase presirrótica. Es un hígado que ya está enfermo, pero que si se mantiene esa misma noxa, pues va a progresar hasta dañar la estructura. Y lo que se genera es una cirrosis, que básicamente es la fibrosis progresiva, que altera el flujo venoso intrahepático, que termina llevando a una hipertensión portal y finalmente una falla. Cuando ya se genera la cirrosis, hablamos ya de una cirrosis compensada. El paciente puede estar asintomático prácticamente hasta 10 a 15 años, y cuando se presenta la primera descompensación aguda es cuando hablamos de la cirrosis descompensada. Si no hay un trasplante hepático como tal, la mortalidad o digamos la supervivencia de estos pacientes cuando ya están en esta última etapa es de 3 a 5 años. Cuando hablamos de una descompensación aguda, cuando presenta ascitis, cuando presenta su primera hemorragia gastrointestinal asociada a sangrado varicial, cuando tiene cefalopatía o cuando tiene peritonitis bacteriana espontánea. Ya que es un evento crónico y que el hígado es un, digamos, un órgano central en toda la fisiología, no es raro entonces que los demás órganos se afecten también de la misma manera y durante el mismo tiempo de evolución. Entonces siempre hay que tener en cuenta que si uno hígado enfermo representará también alteraciones en el riñón, en el corazón, incluso insuficiencia adrenal a nivel del pulmón, compromiso glandular y trastornos de la coagulación. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de falla hepática aguda sobrecrónica? Entonces es un hígado enfermo. Puede ser en fase presirrótica o ya en la última fase. Entonces vamos a tratar de entender qué es exactamente eso que hablamos sobre la falla hepática aguda sobrecrónica. El concepto inicial nació con estos dos autores en Halland y Williams en 2002. Ellos lo tratan de describir así: un deterioro agudo en la función hepática que se presenta en 2 a 4 semanas en un paciente con una cirrosis compensada. Entonces nos dejaron como la primera fase nomás. Siempre tiene un evento precipitante, aunque no establecieron exactamente como una lista, y se asocia, o la clínica es un deterioro clínico severo. En ese momento definida como ictericia, como encefalopatía hepática o un síndrome hepatorrenal. Después de eso surgieron hasta 13 definiciones diferentes. El asunto es que, nuevamente, como esta definición de autores,
eran derivadas de experiencias personales o consensos de expertos. Entonces, dado esto, para entender un poco más este concepto inicial, hay que hablar del concepto de reserva hepática. Entonces, básicamente, el hígado tiene una función del 100%, un poco más disminuida cuando ya hablamos de un hígado enfermo, y hay diferentes umbrales en que si no hay una intervención, pues finalmente va a progresar en esas diferentes etapas. Si la noxa se mantiene y puede atravesar una reserva hepática más del 50%, puede llevar a una falla hepática con requerimiento de trasplante renal. Si no se detiene el daño, va a llevar a falla multisistémica y finalmente a la muerte. Si vemos la línea roja, eso es lo que vemos en la cirrosis descompensada. Digamos que es una variabilidad en la progresión, pero que finalmente siempre va a llevar a la muerte. La diferencia fundamental con la lesión hepática aguda sobre crónica, la línea azul es la que marca como esa pendiente, como ese evento tan acelerado en el que pasó varias etapas y que la reserva hepática se reduce en muy poco tiempo. Y es ese precisamente intervalo entre las dos líneas punteadas donde alguna intervención será que puede cambiar el pronóstico. Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces el panorama conceptual es complejo en realidad. Luego de la primera definición del 2002, en 2004 al 2009, el consenso de la Asociación Asiática Pacífica para el Estudio del Hígado sacó una definición basada en un consenso. Después de eso, pues hubo respuestas a nivel de Norteamérica, que deriva de un estudio observacional, sacó sus propios criterios en 2014. Y finalmente, el primer concepto o definición basada en un estudio epidemiológico prospectivo fue realizado por los europeos en 2013 a 2015. Entonces, vamos a tratar de entender este enredo conceptual para ver si nuestra primera etapa del puente es posible cruzarla con seguridad. Entonces, el primer concepto, que es uno de los más ampliamente utilizados, más que nada pues en el Pacífico y en Asia. Entonces, ¿cómo se define la falla hepática aguda? Es una lesión hepática directa. La noxa puede ser viral, alcohólica o por medicamentos. La falla hepática se manifiesta como ictericia y coagulopatía. La ictericia con una bilirrubina mayor de 5 miligramos y la coagulopatía con un INR prolongado más de 1.5. Y que en 4 semanas lleva a encefalopatía o a ascitis. Entonces, los marcadores de falla como que anticipan el desarrollo de esas dos complicaciones. Esta definición incluyó cirróticos y no cirróticos. Entonces, desde la primera lesión hepática, ellos establecen que uno puede entrar en falla hepática aguda sobre crónica. El asunto es que en estos, ellos excluyen a los que tengan una descompensación previa. Básicamente no entran dentro de la definición y tampoco contempla un desencadenante extrahepático. Las otras definiciones, la respuesta más bien europea, fue pues, principal, importante. Primero, en el Asia, la principal causa de enfermedad hepática es viral. Entonces, en Europa, Norteamérica y seguramente en Latinoamérica hay una menor prevalencia de hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C. Entonces, no está como, digamos que la etiología es muy diferente y muchos de estos pacientes ni siquiera son cirróticos. La respuesta europea es que los pacientes que tienen la falla hepática aguda sobre crónica es en el contexto siempre una cirrosis descompensada y que se debe entender que una cirrosis descompensada no es necesariamente una fase terminal. Y lo que se vio en el estudio que derivó el concepto europeo es que hay una relación temporal con infección bacteriana y con el consumo del alcohol. Y finalmente la diferencia fundamental es que hay un compromiso orgánico extrahepático. Entonces, veamos exactamente qué dicen los europeos. El paciente debe ser cirrótico, se da siempre en el contexto de una descompensación aguda, definida como la habíamos establecido, ascitis, encefalopatía, una hemorragia gastrointestinal y o una infección bacteriana. Se asocia a una falla orgánica única o múltiple y aquí el concepto es que hay una alta mortalidad a los 28 días.
Entonces no se anticipa complicaciones, sino que se anticipa a mortalidad muy corto tiempo. Pues el estudio donde se derivó todo fue el Canonic, fue un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, solo en países europeos, que incluyó 1.343 pacientes. Vamos a tratar de establecer un poquito con más finura este concepto europeo. Entonces el estudio original lo que hizo fue tomar la escala de SOFA que todos conocemos, alteró un poco como los valores y exactamente lo que valoraba, no incluyó la valoración de plaquetas y más bien solo incluyó los tiempos de coagulación, el INR principalmente, y estableció unos puntos de corto para medir la capacidad de predecir la mortalidad de 28 días. Luego de eso, pues derivó una escala un poco más simplificada, que es el Cliff Organ Failure, o OF, y lo que se vio es que tenía un rendimiento similar al NEL score que es ampliamente utilizado para la evaluación de pacientes cirróticos. ¿Cómo definió la falla aguda sobre crónica? Si la probabilidad de mortalidad, aplicando la escala, era mayor de 15%, ahí entrarías a hablar de esta entidad. Esta es la escala del Cliff OF. Entonces vemos que evalúa el hígado, se evalúa con la bilirrubina, el riñón con la creatinina, la escala de Westhaven definiendo el compromiso cerebral, que sería la encefalopatía hepática, el compromiso en la coagulación con el IR, la circulación con la presión arterial o el requerimiento vasopresor, y el respiratorio puede ser con la FiO2 o con la relación entre saturación y la FiO2. Entonces, no sé si alcanzan a ver, hay un área más sombreada en la columna central y en la tercera escala, en la tercera columna, todos están sombreados. Lo que quiere decir esa área sombreada es cuando definimos falla orgánica diferente a disfunción orgánica. Entonces, vamos a tratar de entender un poco esto. Antes de eso, pues en el estudio original, pues llegaron todos los pacientes con una descompensación aguda, definida como ya vimos, y vieron cuántos tenían falla de un órgano, de 2 órganos o de 3 órganos, o aquellos que no tenían ninguna falla orgánica. Como vemos, una gran proporción de pacientes pueden tener falla orgánica, hasta más de un 30% de los pacientes. La principal, la frecuente, es el hígado, pero no era exclusiva. La siguiente fue la falla renal y en menor medida la coagulación, el cerebral, lo circulatorio y lo respiratorio. ¿Qué hicieron después de esto? Trataron de establecer si es igual que me disfuncione, que tenga falla de riñón, en cuanto a mortalidad, que si tengo falla del pulmón. Entonces hicieron hacer un análisis por subgrupos y fue lo que terminaron definiendo después. Y se dieron cuenta es que si vemos ese cuadro rojo, lo más importante es la mortalidad. Entonces, como habíamos visto previamente, el criterio, el corte que estaban buscando era el 15%. Entonces, para hablar de falla hepática aguda sobre crónica es que tuviera más de 15% y vemos que ese cuadro rojo todos cumplen ese criterio. Entonces, aquellos que no tienen falla hepática, la mortalidad de 28 días es en realidad pues no tan alta, 4%. Y lo más importante es que solo tenga una falla renal definido como creatinina mayor de 2, ya entra dentro de la definición de la entidad porque tiene una mortalidad más del 18%. Luego analizaron los subgrupos y si la disfunción orgánica era individual, sin compromiso renal o sin compromiso de encefalopatía, en realidad la mortalidad no estaba tan aumentada. Si tenemos un criterio de falla orgánica que sí se acompaña con disfunción renal o disfunción cerebral, por así decirlo, sí se aumenta la mortalidad. Y ya en el momento en que se combinan 2 fallas orgánicas o 3 o 4, vemos que casi que se va duplicando la mortalidad. Y eso es lo que ayudó a establecer. Aquellos que cumplen estas condiciones son los que tienen en realidad la falla hepática aguda sobre crónica. Estableciendo 3 grupos de severidad. El 1 es el que tenga falla renal únicamente o una falla aislada más compromiso renal o encefalopatía, ya sea grado 1 o 2. O una falla cerebral más compromiso renal, creatinina menor de 2, ya estarían como en el grupo 1. Y ya cuando tienen 2 fallas orgánicas, no importa la combinación, o 3 o más, sería el subgrupo de severidad grado 1, 2 y 3. Aquellos que no tienen ninguna falla o tienen una falla aislada sin compromiso renal o cerebral,
no se consideran que tengan una falla aguda sobre crónica según la definición europea. Y hay una correlación importante con la mortalidad, como vimos. Aquellos que no cumplen los criterios, la mortalidad de 28 días es mínima, 1.9%, pero ya en el grado global o viendo por subgrupos, la mortalidad es incluso hasta del 74% en el tercer grupo de pacientes, en el grado 3 de severidad, y a 90 días casi del 78%. Bueno, entonces la contrarrespuesta de los asiáticos a esa definición, pues tiene coherencia. Entonces, si vamos a definir una falla hepática, y el hígado no es el órgano nominativo, porque pues ya vimos que lo que está primando es básicamente casi que el compromiso renal y la encefalopatía, entonces probablemente no estamos hablando de la misma entidad. Ponen el ejemplo, por ejemplo, si un paciente con pancreatitis crónica le da una infección urinaria, una sepsis de origen urinario, y tiene una exacerbación de su pancreatitis, pues uno no dice que tiene una pancreatitis aguda sobre crónica, o lo contrario, si tiene una lesión hepática en un paciente con EPOC y tiene una exacerbación, usted no dice que tiene una exacerbación aguda sobre crónica pulmonar de origen hepático. Entonces, ellos plantean que no es el mismo escenario y que en realidad estamos hablando de una entidad diferente. Lo segundo es que la cronología es de eventos. Estamos esperando a que haya una lesión, una falla orgánica para hablarla. Solo se debe considerar si ya hay un compromiso extrahepático. Y finalmente, ya esto lo vamos a entender un poco más en la fisiopatología, si incluir la sepsis en la definición, no hará que retrasemos el diagnóstico y que aumente la heterogeneidad y que finalmente pues, nos comprometa no solo las intervenciones, sino el pronóstico. Esa fue la respuesta asiática. Entonces, pues esta diferencia fundamental debe entenderse principalmente de cómo se derivó cada concepto. Los europeos lo que estaban buscando era predicción de mortalidad de falla orgánica, esa es su característica central. Y los asiáticos lo que querían buscar era anticiparse a eso, identificar una condición que anticipe el compromiso multiorgánico y la muerte. Para tratar de llegar como a un consenso de estos dos conceptos, la Organización de Gastroenterología hizo un concepto, pero vamos a tratar de comparar estos dos aproximaciones. Cuando aplicamos los mismos conceptos en dos poblaciones diferentes, una coreana, es decir, asiática, y el otro el mismo grupo que se dio el Canonic, quienes cumplen los criterios de asiáticos, pues digamos que es una proporción mucho menor. La proporción que cumplen los criterios europeos es mucho más alta y aquellos que cumplen ambos criterios, digamos que es un poco mejor o capta un poco más de pacientes a los que captaría solamente la definición asiática. Y lo segundo es qué capacidad de predicción de desenlaces tendría cada una. Entonces, como vemos en las gráficas de Kaplan-Meier, entonces cuando no tienen falla hepática o solo cumplen la definición asiática, en realidad la mortalidad no se ve tan alterada, casi que son el mismo grupo de pacientes. ¿Por qué? Porque incluye pacientes desde etapas mucho más anteriores a la que cumple solo el criterio europeo, que básicamente la definición es falla descompensada. Entonces, pues es mucho más tardía la entrada. Entonces, por eso quizás la capacidad de predicción y la mortalidad asociada, si cumple ese criterio, pues es mayor. Aplicando solo los criterios europeos a diferentes poblaciones, digamos que lo que se alcanza a ver en las tres columnas es que hay una correlación, como que no se pifia dependiendo, variando de poblaciones, no solo para la definición de prevalencia, la definición de mortalidad de 28 a 90 días, sino también para diferenciar a aquellos que no tienen la falla hepática aguda. Los puntos azules son las poblaciones asiáticas, los naranjas son europeos, los verdes son norteamericanos y Latinoamérica actualmente está haciendo recolección de muestra. Por ahora tenemos una preliminar en que la prevalencia como que tiene cierta coherencia. Entonces, nuevamente, la Organización Mundial de Gastroenterología trató de establecer como un consenso unificado. Pero lo que vamos a ver es que básicamente cogió conceptos asiáticos y europeos y los juntó en un solo.
pero sin mucho respaldo y sigue siendo una definición por consenso. Entonces lo definió como un síndrome en paciente con enfermedad crónica hepática. Ya estableció que es cirrótico o no cirrótico, es decir, similar a lo asiático. Una descompensación hepática aguda, que sería más hacia el lado europeo. La falla hepática definida como ictericia o de prolongado. Aquí ya incluye las fallas extrahepáticas que están excluidas en el concepto asiático y el aumento de la mortalidad a 3 meses. Entonces, pues ahí tenemos una brecha conceptual importante. Entonces, hay una serie de pasos que de pronto el primer tramo de este puente conceptual no está tan bien estructurado, a pesar de que tenga bases sólidas como sería un estudio observacional prospectivo. Entonces, lo que requerimos es una definición uniforme. También lo que tiene que establecer es que hay una distinción entre definición, diagnóstico y pronóstico. Y si vemos el consenso europeo, pues casi que estamos hablando de lo mismo. La definición es en sí misma el concepto diagnóstico, y el concepto diagnóstico lo que hace es establecer un pronóstico. Hay un papel en la misma definición, cuál es el papel de las infecciones para incidir en la incidencia o la prevalencia, y lo que se tiene que establecer probablemente a futuro es cómo un seguimiento a pacientes compensados, descompensados o no cirróticos, si aplicamos estos criterios o si se requieren nuevos criterios para hablar de esta entidad, siempre con áreas de optimizar el diagnóstico temprano, porque quizás lo que estamos viendo es un punto diferente, una fotografía diferente en la misma entidad, o será que estamos hablando de entidades diferentes. Bueno, para escribir un poco más eso, vamos a hablar de la fisiopatología, el Canonics. Algunos de los mensajes que dejo es que aquellos que tienen falla hepática aguda sobrecrónica son más jóvenes, se asocian con más consumo de alcohol, y dentro de los marcadores de todas las pruebas que hicieron, se dieron cuenta que hay un incremento importante de leucocitos. Los pacientes con falla aguda tienen una PCR mucho más alta, y que si es el primer episodio de descompensación se asocia con falla multiorgánica, la mortalidad es mucho mayor a que si ya hubiera tenido un evento de descompensación previo. Y estas gráficas lo que tienen que establecer es eso. Primera columna, el cirrótico compensado. Segunda columna, el descompensado. Y la tercera columna es nuestra entidad de la que estamos hablando. Entonces, la columna roja, lo que vemos es mucha mayor respuesta inflamatoria, no solo en recuento, en PCR, sino también en citoquinas, TNF-alfa, interleuquina 8. Entonces, ¿qué precipitantes se han establecido hasta el momento? Pues esto también varía básicamente de qué definición estamos usando, porque la asiática no contempla precipitantes externos al hepático. Cuando si hablamos de precipitantes externos, entonces el 30% es infección bacteriana, peritonitis bacteriana espontánea, es una de las más frecuentes, y neumonía. A las que la falla, o digamos que la contraposición asiática, es que en realidad la falla aguda predispone a estas infecciones y no es un efecto causa, sino más bien una complicación posterior. El 20% sí se ha visto, como dijimos, una hepatitis alcohólica severa. Se ha visto también un papel de precipitante de la hemorragia gastrointestinal. Y ya cuando hablamos de precipitantes hepáticos específicos, sería la reactivación de la hepatitis B, asociada a medicamentos, o una hepatitis autoinmune. Pero esto es principalmente para la visión asiática. A pesar de eso, en el 40 hasta el 50% no se encuentra ningún factor desencadenante. El paciente cirrótico en sí mismo tiene varios factores de riesgo si aceptamos la definición de que una infección está involucrada, que lo predisponen a esto. El paciente cirrótico tiene disbiosis, es decir, que aumenta el número de bacterias patógenas, principalmente del grupo de las entero y las fusobacterias, que conforme avanza la cirrosis acumulan más de esas bacterias patógenas. Y la permeabilidad intestinal hace que estas bacterias puedan viajar fácilmente a otros lugares. Segundo, además de que son bacterias malas, hay un sobrecrecimiento bacteriano asociado no solo a la cirrosis como tal, sino a la edad, probablemente al uso de IVP, que alterarían el pH, y que en sí misma la cirrosis enlentece el vaciamiento, pues haciendo que crezcan más bacterias. Y hay una inmunosupresión funcional derivada del chun sistémico. Digamos que, por así decirlo, el hígado sí es una puerta de filtro para todos estos patógenos, y como se está derivando por otra circulación,
estos elementos proinflamatorios podrían circular en toda la economía. Entonces, básicamente, acá lo que se centra es un rol central sobre las bacterias. Entonces, las bacterias, recordemos, no solo son bacterias vivas, sino que también ellas tienen patrones moleculares asociados a patógenos que por esa misma permeabilidad, por ese mismo crecimiento, pueden viajar al sistema sanguíneo y hacer interacción con las células inmunes, que tienen unos receptores específicos por esos patrones. Esas células inmunes pueden activar una respuesta inflamatoria que pueden lesionar los hepatocitos, o las mismas noxas intrahepáticas lo que generan es muerte celular que termina liberando patrones moleculares asociados a daño, que es los DAMs que vemos ahí, que también interactúan con el sistema inmune. Eso termina generando una tormenta de citoquinas, como se vio en el estudio, mayor interleuquina 6, mayor interleuquina 8 y mayor interleuquina 1b. Pero la pregunta es, si un paciente cirrótico tenemos todos esos factores, ¿por qué no todos terminan desarrollando la falla hepática aguda, independiente o incluso en el contexto de una descompensación aguda? No todas las presentan. ¿Y por qué se termina generando esa tormenta de citoquinas? Entonces, la respuesta probablemente no la tenemos, pero más bien el enlace está a nivel molecular. Es una gráfica A, lo que vemos es el toll-like receptor, que es donde se unen los lipopolisacáridos. Ahí, pues, básicamente, donde confluye todo es la producción de citoquinas proinflamatorias. Lo que se ha visto es que hay una retroalimentación negativa alterada. Entonces, se termina generando muchas citoquinas. En la B, pues, son las vías generadas de los daños interiores de las células que terminan también generando una interacción con todos los receptores tipo 2, tipo 4, tipo 6, que perpetúan esa inflamación. Lo que se ha visto es que los hepatocitos de un paciente cirrótico y con un paciente con pues, un hepatocito normal es que tiene una predisposición a hacer apoptosis porque el aumento de la TNF-alfa termina generando una disregulación en algunas vías, incluso pueden hacer una fosforilación sostenida de este factor que a la larga va a terminar induciendo una apoptosis. Entonces lo que vemos es un círculo entre inflamación inducida por elementos bacterianos, terminan lesionando el hepatocito y lo que libera él termina perpetuando la respuesta inflamatoria. Pero aún así, aunque digamos que tengamos un poquito más de precisión sobre eso, hay una segunda brecha en este tramo de nuestro puente conceptual y la misma pregunta que hacíamos hace un rato, ¿por qué algunos sí desarrollan la falla y otros no? Y es un interrogante que hasta ahora hay unas respuestas preliminares y pues no sería raro, pues son como factores genéticos que lo predisponen. Segunda, ¿cuál es la fisiopatología cuando no hay unos precipitantes establecidos? Pareciera, y todo pareciera indicar, que no es una infección activa, sino un paso de PAMS al torrente sanguíneo, digamos, subclínico. ¿Cuál es el rol del microbioma? Si alteramos ese microbioma patógeno, ¿será que estaríamos previniendo y modulando la respuesta inmune en las células residentes? Y lo tercero, o lo cuarto, básicamente es cómo se enlaza la fisiopatología con el concepto que estamos desarrollando. ¿No hay una congruencia con la definición? Bueno, entonces ya para continuar, lo que se vio con el estudio Canonic es que la falla es una condición muy dinámica. Si vemos las tres gráficas, cada columna es cuando ingresó, en qué grupo estaba, si en el 1, si en el 2, si en el 3. Casi que la mitad de los pacientes que estaban en el grado 1 regresaron su lesión y ya no tuvieron falla aguda. Hasta un 40% en el grupo 2 tuvieron una regresión y casi un 30% en el grupo 3 tuvieron una regresión a etapas más tempranas específicamente, pero algunos continuaron en el mismo rango o incluso empeoraron su falla aguda. ¿Qué rango de tiempo se dieron cuenta de que probablemente ya después de ese tiempo el paciente ya no va a modificar su evolución? Lo que se ve es que en este intervalo entre el día 3 y el día 7 es muy poco probable que pase eso después. Entonces, trataron de establecer qué cosas podrían ayudar a evaluar precisamente esa dinámica, si puede empeorar o no, por los cambios en el pronóstico.
Entonces volvieron a ver la escala y volvieron a hacer un análisis por factores y terminaron dándose cuenta que la edad y el recuento leucocitario son predictores de esa dinámica de progresión hacia etapas más avanzadas de la falla aguda. Terminan generando un score específico para predicción de progresión que contemplan el CLIF, el puntaje, la edad y el recuento leucocitario. Básicamente esa es la fórmula que está ahí. Y también hicieron otra escala de derivación, pero en pacientes en los que al principio no tenían falla aguda, pero que posteriormente la realizaron, se dieron cuenta que predictores de eso son la edad, el recuento leucocitario, el sodio sérico, la creatinina y el INR, y con esos factores establecieron esta escala. Bueno, entonces, generalmente en la clínica, ¿qué escalas utilizamos? El MELT y el Child-Pugh Score. ¿Será que esas escalas están bien calibradas para esta condición? ¿O será que estas dos escalas derivadas del estudio original son mejor? Entonces, sí, probablemente sí, porque pues tiene una afinidad más con el concepto que estamos construyendo. Entonces, esto es para pacientes, esto fue como la comparación por área bajo la curva del CLIF de falla aguda para medición de progresión respecto del MELT, el MELT con sodio o el Child-Pugh. Entonces, como vemos, el que tiene mejor rendimiento, que es como una relación de sensibilidad-especificidad para predicción de progresión, es el CLIF Score hasta casi que un 0.8, que es en realidad un buen rendimiento para una escala. Y la primera escala, la A, es para mortalidad 28 días y la B es para mortalidad 90 días. Sin importar el tiempo, tiene una mejor predicción. Entonces, probablemente en este grupo de pacientes las escalas de MELT y Child-Pugh incluso no están tan bien calibradas como si lo está específicamente el CLIF Score. Y también para los pacientes que no hicieron la falla aguda, el MELT y el Child-Pugh para predicción de precisamente desarrollo de esa falla aguda. Nuevamente CLIF AD tuvo mejor rendimiento, incluso muy superior, 0.76 y 0.68, que son buenos rendimientos. Entonces, ya con toda esta sopa conceptual, con las brechas que hemos establecido, llegamos a este complejo algoritmo de manejo que solo tiene una línea recta, que es lo que básicamente vamos a hacer en la práctica clínica. Cuando llega un paciente con descompensación aguda, hacemos un cálculo del CLIF Scores, nos dirá si tiene falla aguda o no. Si tiene falla aguda, entonces lo ideal es que ingrese a UCI para realizar un tratamiento específico y al día 3 y al día 7 volver a calcular el CLIF a CLF, ya que esto nos va a dar una predicción más certera del pronóstico y las intervenciones que podamos realizar. A pesar de eso, eh, si no tenemos buenas brechas, si no tenemos buenos elementos, a pesar de que sean sólidas estructuras, llegamos a la parte final de este puente conceptual y pareciera que también está tambaleando como el primer puente que nos muestra. ¿Por qué? Para la falla hepática aguda sobre crónica. Entonces pareciera que ese puente se va a caer y pronto. Solo hay 3 medidas: soporte para falla orgánica, control de complicaciones y el tratamiento del desencadenante, pero no hay nada demostrado hasta ahora que ayude a promover la regresión de la falla hepática aguda sobre crónica. Entonces, básicamente el soporte para la falla, el control de las complicaciones, hasta más de un 50% de los pacientes van a requerir estar en cuidado intensivo y muchos de esos pacientes lo ideal sería remitirlos tempranamente a un centro de trasplantes. Y el tratamiento de los desencadenantes, si bien la idea es que previniera el desarrollo de la falla aguda, no siempre lo previene. Y el asunto es que casi que en 60-40% de los pacientes nunca vamos a conocer el desencadenante. De los desencadenantes específicos que se han establecido, entonces el tratamiento temprano de infección, principalmente son bacterias y hongos en los pacientes cirróticos, un tratamiento dirigido en lo posible, pero si no tenemos nada orientador, siempre va a ser un espectro amplio. El tratamiento del sangrado varicial pues no varía mucho respecto a otras condiciones, el uso de terlipresina, somatostatina, ligar las varices y la profilaxis con ceftriaxona. En la hepatitis alcohólica pues recomiendan el uso del Lean Score para definir si se beneficia o no del uso de prednisolona por los 28 días.
Cuando es un puntaje menor de 45 es cuando se debe usar. Y pues no tanto en nuestro medio, o quizá deberíamos buscarlo activamente. En el caso de la reactivación de la hepatitis B, es una indicación inmediata de inicio de tenofovir o en TKB. Bueno, en cuanto a las medidas de soporte, al soporte de la falla respiratoria, pues no se diferencia de otras fallas. Siempre hay que usar parámetros protectores y ojalá bajo volumen. En la parte circulatoria, el paciente cirrótico siempre va a presentar un reto para la valoración del estado de volemia, porque muchas veces están sobrecargados o seguramente no tenemos unos parámetros claros para la valoración. Aquí el papel central y las nuevas tecnologías, pues ni tan nuevo. El uso de ecografía guiada puede orientar mucho a esto. En ese caso estaría orientado el uso de cristaloides o de albúmina o de soporte vasopresor, noradrenalina siendo la primera opción, o si no responde, el uso de vasopresina o terlipresina. Y en algunos casos, como vimos, si tiene una insuficiencia suprarrenal, el uso de hidrocortisona. En cuanto a la encefalopatía, hay que descartar siempre otras causas. No siempre se quedarnos en que un paciente cirrótico que esté somnoliento, achacarle toda la encefalopatía, sino siempre vamos a hacer una valoración acuciosa para no terminar equivocándonos. Y básicamente el tratamiento es el mismo, rifaximin y lactulosa, siempre previniendo la diarrea porque se podría deshidratar y empeorar el daño multisistémico, o también es que pueden presentar hipernatremia. Si ya es tan severo que está en una escala 3, incluso pues ya entrando a 4, pues estaría indicada la protección de la aérea. En cuanto a la compromiso renal, nuevamente la aproximación tiene que considerar todos los posibles factores lidenosas, la hipovolemia, la infección y el daño estructural, primero antes de echarle toda la culpa al hígado. Y lo principal es que en los pacientes cirróticos muchas veces no se mueren del hígado, sino se mueren de todo este compromiso, pero el más frecuentemente asociado es el renal. Entonces, siempre descartar otras causas de la restricción renal aguda, otras causas de necrosis tubular aguda, y finalmente, a lo último que tenemos que pensar es en el síndrome hepatorrenal. Si llegamos a ese punto, estaría indicada la expansión de volumen, la terlipresina y la albúmina, y si no responde, pues la terapia de reemplazo renal, que en realidad hay muchas dudas de su beneficio. Y la coagulación es un estado muy fluctuante porque el paciente cirrótico es procoagulante y prohemorragia, proclive a la hemorragia. Entonces, ¿cuándo tratar? Solo cuando hay un sagrado activo significativo. Poder ya estar indicado el uso de plaquetas o de crioprecipitados. Nunca dar estos elementos solo por un nivel prolongado de manera profiláctica. Y ya cosas ya casi que experimentales, el soporte hepático extracorporal, que no sé nuestro miedo que tanta disponibilidad tenga. Hay dos técnicas básicas, un bioreactor con hepatocitos, que trata de suplir la función metabólica y de síntesis del hepatocito. Pero lo que se ve en los estudios iniciales incluso es que no tenía impacto en mortalidad. Y las técnicas de diálisis con albúmina, que tratan es de remover las moléculas proinflamatorias, que vemos que podría tener un papel casi que central dentro de la fisiopatología. Están estos sistemas que es el MARS, Prometheus y Fresenius. Básicamente, a pesar de eso, que tendría una plausibilidad biológica, no tuvo un impacto en mortalidad. Entonces, la pregunta central es, ¿cuál sería el papel en la falla aguda sobre crónica? Pues no se sabe todavía. Y finalmente, si todo esto, el paciente llegó a esta condición, probablemente la única terapia que nos queda es el trasplante hepático, pero hay tres factores que hay que considerar. Primero, la accesibilidad. Entonces, los criterios de evaluación usuales para un paciente, para ser candidato a trasplante hepático, están basados en el MEI y el CHAI, porque ya vimos que quizás no son los mejores predictores de mortalidad. Estos pacientes tienen mayor mortalidad que otras condiciones y muchas veces cuentan con las contraindicaciones específicas. Una infección activa, si tienen falla circulatoria o respiratoria, la edad, aunque eso ya es un criterio pues no tan fuerte, y si hay un alcoholismo activo. Y todos estos factores pueden estar influyendo en el mismo momento en el paciente con falla aguda. Entonces, por eso es que casi que el 42% de los pacientes son retirados de la lista de espera, o hasta un 50 o 70% de los pacientes con falla aguda sobre crónica mueren en la lista de espera. Los segundos son los desenlaces.
Aún no sabemos en realidad, y los datos son escasos. Lo que sí es que sí mejora la mortalidad a 30 días, la supervivencia es casi del 95% versus del 60% de los que no se trasplantan, y al año puede ser hasta del 85% versus el 28%, es una gran mortalidad. El asunto es que en el tercer grupo de severidad de la falla hepática aguda tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas después de trasplante, pueden presentar infección y compromiso pulmonar y renal, y pues que directamente se van a asociar a mayor mortalidad. Eh, Cuando comparan pacientes trasplantados por indicación de falla aguda sobrecrónica respecto a otras indicaciones de trasplante hepático, lo que se ha visto es que tienen muchísima mayor mortalidad, tanto a 30 días como 90 días. Entonces, esta gráfica, hacia donde se estaba desplazando el indicador, es que FAO tienen mayor supervivencia los que no tienen indicación diferente, los que tienen indicación diferente a la falla aguda sobrecrónica. Y esta tendencia se mantiene incluso hasta estudios de 5 años posterior. Y la tercer factor casi que importante es que muchas veces el trasplante puede ser fútil. Primero, el trasplante hepático en nuestro medio más que nada es muy escaso. Los pacientes con aguda sobreclínica son muy enfermos y tienen contraindicaciones presentes. Enzimismos, comorbilidades, neoplasias, el alcoholismo activo que ya hemos mencionado. Es tanto así que entonces lo que se ha establecido es que si después de ingresar a UCI, hacer todas las terapias de soporte y en el rango entre el día 3 al 7, le volvemos a calcular el CLIF a CLF, si tiene persistencia de 4 más fallas orgánicas o tiene un puntaje más de 64, lo que se debería hacer, que no está validado específicamente, pero lo que se recomienda por expertos es que hay que retirar todo el soporte porque la mortalidad es casi del 100% a los 6 meses. Bueno, entonces hay otros tratamientos ya regenerativos, que esos más bien están en fases experimentales, como el uso de estimulantes de colonia granulomacítica. Lo que se dice es que moviliza células madre que llegan al hígado y como que ayudan a regenerar el tejido. Lo que dice es que tienen mejoría de supervivencia de 90 días. Y aquí, pues nuevamente, el último paso se basó sobre los criterios asiáticos. Entonces, si no se arreglan los dos anteriores pasos, pues va a ser difícil definir unas terapias específicas oportunas. Y lo otro es el grupo de células de madre cordón umbilical. El único estudio pues mostró una mejoría de supervivencia, pero como les digo, es básicamente experimental. Y llegamos a la prevención, que es básicamente aplicar la guía de manejo de paciente cirrótico. Siempre hay que retirar el IVP si no tiene indicación. Esto es en paciente cirrótico y no cirrótico. El uso de betabloqueadores no selectivos, usarlo si tiene la indicación clara. Siempre hay que proteger el riñón, evitar nefrotóxicos y el correcto uso de los diuréticos, porque nuevamente el paciente cirrótico se muere principalmente es por el riñón y no por el hígado. Y el alto índice, siempre hay que sospechar las infecciones. Muchas veces los pacientes hasta un 20% llegan asintomáticos y lo que tienen es una parodinteritis bacteriana espontánea. Y siempre el interrogante establecido es el papel de las profilaxis. Pues si las profilaxis bajan el riesgo de infección, incluso de complicaciones, pero muchas veces cuando se presenta alguna complicación, los pacientes tienen riesgo de tener infecciones por germen multiresistente. Y el uso de albúmina cuando esté indicado. Entonces, como mensajes para la casa, es quizás una entidad frecuente entre los pacientes con una descompensación aguda. En nuestro medio, pues tenemos que hacer como un análisis acucioso, muy juicioso nosotros, para ver si estamos aplicando, si lo teníamos en el radar de posibles diagnósticos y ver si estaba subdiagnosticado. Y básicamente la conclusión es que primero hay que unificar la definición, el diagnóstico y el pronóstico, hacer una correlación entre esa parte clínica y fisiopatológica, que aún eso está en investigación como muchas otras entidades, y que finalmente nuestro último tramo en el que estamos tambaleando es que las opciones terapéuticas son muy limitadas y hacer mucho énfasis en la prevención. Muchas gracias, eso era todo lo que tenía por decirles el día de hoy. Muchas gracias, doctor Pablo, por la conferencia. En realidad es un tema. Muchas gracias, doctor Pablo, por la conferencia. En realidad es un tema. Preguntas del público que quieran hacernos al expositor.
Doctor Cristian Espinel nos pregunta que en qué escenario se debe utilizar el CLIF AD y en cuál es el CLIF ACLF, como primera pregunta. Y la segunda pregunta es su utilidad en términos prácticos para identificar pacientes hepatópatas crónicos con alto riesgo de mortalidad para búsqueda y tratamiento precipitante y traslado a la UCI. Bueno, entonces, sí, bueno, de pronto faltó precisar un poquito más en eso, pero entonces el CLIF ACLF, los que el algoritmo de una sola línea, entonces, paciente descompensado agudo, aplicamos el CLIF OF. Entonces, el OF nos da el diagnóstico de falla aguda sobre crónica. En esas pacientes, después de las intervenciones que hagamos de soporte o de manejo de falla orgánica, el día 3 y el día 7, los que ya tienen el diagnóstico de falla aguda, es los que les aplicamos el CLIF ACLF para ver la mortalidad pues, de los 28 días. El CLIF AD es aquellos a los que no les diagnosticamos la falla aguda. Entonces, que básicamente solo tienen la descompensación aguda solita sin cumplir los criterios del ACLF. Y la segunda pregunta, pues lo que le digo, las escalas son más de predicción cuando ya estamos haciendo las intervenciones. Y pues esa pregunta de en qué momento hago búsqueda activa para precipitantes y traslados, sí, es lo que todavía no se ha establecido con esta sopa conceptual que tenemos. Pero si aplicamos los criterios europeos, pues básicamente es todo paciente con descompensación aguda, se le aplica si tiene criterios para aguda sobre crónica y evaluar, de acuerdo, si es 1, 2 o 3, probablemente el 2, y si está en el rango 2, 3, ese paciente debería estar en UCI. El 1 da el chance de que lo vigilemos en piso, pero que puede progresar o puede mejorar. No sé si respondí su pregunta, Cristian. Sí, quedó satisfecho. Y la otra pregunta es si hay evidencia respecto al uso de la plasmaféresis en este grupo de pacientes. Pues es básicamente muy similar a las terapias de reemplazo de función hepática. Yo no encontré como tal, tanto entre las guías como entre los artículos de revisión que alcancé a revisar para el tema, específicamente que sean plasmaféresis en algún momento, no. Pero el principio fisiopatológico sería el mismo de el recambio con albúmina, que es la terapia que mencioné ahí, que en realidad no tuvo impacto en la mortalidad, a pesar de que cambiaba el plasma, se infundía albúmina. De hecho, el sistema Fresenius que más alcancé a mencionar ahí, lo que hace es casi que el recambio completo, y lo que se hace es infundir nueva albúmina, no solo tratar de limpiar como todas las cosas que están en la albúmina, que sean los elementos proinflamatorios, pero en realidad pues no tuvo impacto, a pesar de que tenga esa plausibilidad biológica. Bueno, otra pregunta. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, Pablito. ¿Cuál es la indicación de los mecanismos de soporte como el MARS o el Prometheus en estos pacientes y qué desenlace favorable se ha descrito? Bueno, lo que acabo de decir, por ahora, ninguno significativo. Todo el criterio, todo está centrado sobre la mortalidad y en realidad pues no tuvo mayor variabilidad. Eh, y básicamente son los pacientes que al día 3 o 7, lo que se plantea con estos sistemas de soporte hepático, casi que son un puente al trasplante hepático. No son medidas definitivas y muy seguramente si el paciente la requiere es porque no ha tenido una pésima evolución, y probablemente por eso es que tampoco tiene un impacto sobre la mortalidad. Eh, pues sí regula un poco la parte de la respuesta inflamatoria seguramente, sí se ha visto algún impacto en algunas fallas orgánicas, pero nuevamente el desenlace fuerte pues no fue favorable. Entonces, básicamente, en la mayoría de lugares solo lo muestran como algo anecdótico porque son terapias caras y no disponibles, o sea, tampoco tienen un impacto por lo costosas que son.
Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo no hay más espacio para las preguntas. Nuevamente, muchas gracias por la charla. En realidad es un tema que no es fácil de abordar y vimos las diferencias del por qué se logró sintetizar perfectamente. Los esperamos en 8 días para nuestra programación habitual a la misma hora. Que esté muy bien y que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.